¿Cómo identificar a los falsos maestros? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra guía? ¿Cuál es la regla? La regla es la palabra de Dios. La revelación, la inspiración divina que está en la Biblia, ella que es la regla, la única regla infalible de fe y conducta de la fe cristiana es la Santa Biblia. Ella nos dice cómo identificar a los falsos profetas. Leemos el libro de Judas. Hoy vamos a ver qué dice Judas acerca de los falsos profetas, cómo identificarlos. Este libro nos da a nosotros la guía perfecta para saber quiénes son los falsos profetas. Judas 1:4 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la santa palabra de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Todos sabemos que nos está tocando vivir en un mundo terriblemente peligroso. Este es el tiempo profetizado por las Santas Escrituras, es decir, los santos profetas y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, son los últimos tiempos. El apóstol Pablo lo profetizó así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3:1. Hay otras traducciones que traducen tiempos difíciles. Esta palabra difícil es muy importante. Dice un erudito del griego que la palabra difícil, que se traduce al español difícil, quiere decir lleno de penalidades, duro, violento, feroz. El diccionario Vines explica la palabra peligrosos, que se traduce del griego kalepos. Dice ese diccionario: esta palabra quiere decir difícil de hacer o de tratar con, difícil, feroz. Se dice de los endemoniados gadarenos, según Mateo 8, feroces, fieros, difícil de soportar, penoso, aflictivo. Esta palabra es tremenda. Dice el apóstol Pablo: vendrán tiempos difíciles. Dice el mismo diccionario Vines que se refiere a los últimos tiempos, el carácter de la gente de los últimos tiempos. ¿Qué es entonces lo que está haciendo difícil la vida para los cristianos en particular? Hay muchas causas, hermanos míos, que están haciendo difícil la vida para los cristianos en todo el mundo. Pero la causa más grande y más peligrosa
es la falsa enseñanza. Las abundantes amonestaciones de la palabra de Dios en todos los escritos sagrados acerca de los falsos maestros es evidencia contundente de que la falsa enseñanza es un enorme peligro para los creyentes. ¿Por qué es tan peligrosa la falsa enseñanza? De acuerdo a la Biblia, es porque la falsa enseñanza conduce a la gente al mismo infierno. Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesús, en su carta hace una explicación amplia de cómo son los falsos maestros, para que los hermanos los podamos identificar y apartarnos de ellos. ¿Qué nos enseña el libro de Judas acerca de los falsos maestros? Hay muchas cosas que nos enseña el siervo de Dios, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, acerca de los falsos maestros. Pero en este mensaje solo vamos a ver algunas de las señales que Judas nos da para que podamos identificar a los que son maestros falsos. En primer lugar, Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesús, dice que los falsos maestros se introducen a la iglesia en forma sutil o secreta. Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esos maestros falsos no han sido llamados por Dios. Se han introducido secretamente para sacar provecho de las oportunidades que la iglesia les da. Esos son las aves de los cielos que han llegado para hacer sus nidos en sus ramas. Estos son los que tuercen las escrituras para sacarles provecho. No aceptan la disciplina de la iglesia y no se someten a la palabra de Dios, negando el señorío de Dios mismo. Judas nos dice que los falsos maestros son impíos, en el mismo versículo 4. No viven como Dios manda en su palabra. Tienen un estilo de vida contrario a lo que Dios nos manda por su sagrado libro, es decir, la Biblia, la palabra de Dios. Dios es un Dios santo. Su doctrina es pura y moral. No puede ser un siervo de Dios quien vive una vida inmoral. Un mentiroso, farsante, cínico, manipulador, fornicario, adúltero, borracho, calumniador, no es un siervo de Dios. El que puede ver esto debe huir de los falsos maestros como de una serpiente venenosa, porque el que recibe la enseñanza envenenada de un falso maestro terminará de la misma manera. Dice el mismo versículo 4 el apóstol Judas, que los falsos maestros convierten la gracia de Dios en licencia para pecar. Hombres impíos, dice Judas, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros prometen libertad a los incautos y los convierten en esclavos de sus nocivas ideas, convirtiéndolos en víctimas y hacerlos como borregos que solo digan amén a todo lo que los falsos maestros les digan. Predican libertad de ellos, siendo ellos mismos arrastradores de penosas cadenas. Dice Judas que los falsos maestros niegan a nuestro Señor Jesucristo en el mismo versículo 4. ¿Cómo niegan a nuestro Señor Jesucristo? Niegan a nuestro Señor Jesucristo porque no se someten a lo que Él ha dicho en su palabra. Niegan al Señor cuando desprecian la Biblia y hacen lo contrario a lo que ella dice.
Niegan a nuestro Señor Jesús cuando predican sana doctrina y viven como impíos, que tendrán apariencia de piedad, dice Pablo, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3:5. 2 Timoteo 3:5. Niegan a nuestro Señor cuando ponen sus intereses personales por encima de la obra de Dios. De manera que es muy fácil conocer quién es siervo verdadero de Dios y quién no. Es verdad lo dicho, que siempre se repite: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Según el hombre de Dios, el siervo de Dios, como él se identifica, Judas, los falsos maestros se mezclan con los placeres del mundo, según el versículo 8. No obstante, dice el siervo del Señor, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Mancillan la carne con la lujuria de los ojos y la lujuria de la carne. No ejercen el dominio propio. Han perdido el rumbo de la fe cristiana. Dice un comentarista de la Santa Biblia, comentando estas palabras escriturales: ellos sueñan y codician las posesiones y las cosas del mundo. Hasta aquí la cita. Entre ellos están los que se entretienen mancillando la carne, se entretienen con la pornografía y otras cosas que mancillan la carne. ¿Cómo es posible que haya personas que se dicen ser pastores y están pegados a la pornografía, a las revistas que son exóticas y a otras cosas más? Porque son falsos profetas. Esos soñadores o falsos maestros, dice la palabra de Dios, a veces dicen que Dios les habla y dicen mentiras de su propio corazón, engañando a los ingenuos. Esto lo hacen, ¿sabe para qué? Para que la gente los oiga y así mantenerlos sujetos a ellos. ¿Qué es lo que están creando? No están creando una familia libre que pueda ser capaz de escoger, de entender, de discernir. Los manipulan con falsas profecías, falsas promesas y falsas visiones. Judas nos dice que los falsos maestros siguen el camino de Caín. Los que siguen el camino de Caín son los que siguen una religión fabricada a su manera. No toman en cuenta lo que Dios ha revelado en la Biblia. Tienen su propia Biblia, su propio libro, su propio manual, que no les interesa para nada lo que dice la Escritura. Los que siguen a Caín no aman como la Biblia dice que debemos amarnos. Dicen amar a las personas, pero solo para sacarles provecho. Los falsos maestros no enseñan a la gente a pensar por sí mismos, sino que les dicen lo que los demás deben pensar o hablar. Dice el apóstol Judas que los falsos maestros siguen el camino de Balaam. Balaam, con sus falsas enseñanzas, descarrió a mucha gente del pueblo de Israel, dándole instrucciones al rey impío cómo poder descarriarlos y perder la bendición del Altísimo. Así los falsos profetas de hoy dividen y desorientan al pueblo de Dios, llevándolo a la confusión y a la perdición. Quien lleva a la confusión, a la división, al pueblo de Dios no es un profeta de Dios. El profeta de Dios es posible que él se sacrifique a sí mismo en bien de la obra del Señor. Pero los falsos profetas solo buscan su propio provecho, sin importar los males que hagan a otras personas. Los falsos profetas caminan por el camino de Coré, dice Judas. Es el camino de la rebelión y el rechazo de la autoridad.
Coré tenía envidia del liderazgo de Moisés y Aarón. Coré anhelaba una posición más alta y por eso se rebeló. Deseaba servir donde no tenía derecho a servir, por eso fue juzgado. Los falsos profetas procuran un puesto creyendo que el puesto es igual a un ministerio. Están equivocados. El puesto hoy es y mañana no es. El ministerio dado por Dios no depende de nombramiento humano ni es movido por las circunstancias. Los dones de Dios son irrevocables. Dice el siervo de Dios Judas que los falsos maestros son aduladores. Los falsos maestros adulan a la gente para obtener alguna ventaja. Endulzan a la gente con palabras bonitas para asegurarse un lugar y una seguridad personal. Los falsos maestros, cuando ven una oportunidad, adulan a la gente para lograr lo que ellos quieren. La Biblia dice, el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Proverbios 29:5. En conclusión, mis amigos y hermanos, la palabra de Dios es bien clara en sus doctrinas. Nos enseña que hay dos caminos en la vida, el camino de la verdad y el camino del error. Nos enseña también que el fin del camino del error es el infierno, pero el camino de la verdad conduce al cielo. También deja bien claro la Santa Biblia que el ser humano es capaz de escoger la verdad o el error. Hoy la Biblia nos ha recordado cuáles son las señales que identifican a los falsos maestros. Abra sus ojos, amado hermano. No se deje embrujar su mente por los falsos maestros. No se deje engañar. No se deje manipular. Lea la Biblia por sí mismo. Piense, reflexione, porque la palabra de Dios es luz para el corazón del hombre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el hombre de Dios, David. Dejo este mensaje en su corazón. Piense, reflexione, véalo objetivamente. Dios nos ama y no quiere que nos perdamos. Gracias, Padre, en el nombre del Señor, por haberme dado la oportunidad de compartir esta palabra con las personas. Ruego, mi Dios, que bendiga la vida de tu pueblo. Ayuda a aquellos que han sido extraviados a causa del espíritu de error. Dios mío, haznos entender tu voluntad, comprender tu palabra. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ayude a mis hermanos y hermanas que por alguna razón han sido extraviados del camino de la verdad, que regresen, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos amados, por haber estado con nosotros. Si el Señor permite, nos veremos en otra ocasión. Gracias al Señor y Dios bendiga sus vidas.